Los efectos de dinámica, junto con los de filtraje y espacio-tiempo, son a mi parecer los más importantes al momento de trabajar con audio. Así que vamos de inmediato a detallar en qué consisten. La dinámica se refiere a cómo evoluciona la amplitud de una señal en el tiempo, y para eso usamos una curva que se llama la envolvente, que captura esta información. Hay señales que tienen distinta conducta. Por ejemplo, si yo golpeo la caja de una batería con la baqueta, voy a tener una transiente muy fuerte, pero después la señal prácticamente desaparece. Es como un impulso. Sin embargo, cuando toco el bajo y toco una cuerda al aire, esa transiente va a ser menor, pero se va a mantener por más tiempo. ¿Cómo hablamos de esto? Tenemos que tener un lenguaje para esto, ¿cierto? Me imagino que has escuchado el término de ataque, sustain, decay, release, y esos son precisamente los valores clave de una curva de envolvente. El ataque es el tiempo que demora la señal en llegar a su valor máximo, la línea roja. Después decae hasta un punto en que se mantiene un nivel relativamente constante, que es el tiempo de sustain, ¿cierto? Decae y después se mantiene. Y después hay un release, que es un decaimiento un poco más evidente. Entonces, distintas señales tienen un golpe de una batería, de un bombo, de un tambor, de la voz humana, ¿cierto? De distintas letras de la voz humana pueden tener distintas curvas de envolvente, y vamos a usar esta terminología para hablar un poco de los efectos de dinámica. A grandes rasgos, son 4 los efectos de dinámica que utilizamos. El compresor y el limitador. De hecho, el limitador es un caso del compresor, y el expansor y la puerta de ruido, y la puerta de ruido es un caso del expansor. Veamos en qué consiste cada uno. El compresor y el limitador afectan a la señal cuando la señal supera cierto nivel de amplitud determinado por un umbral hacia arriba, si la señal tiene mayor amplitud que un límite. Sin embargo, el expansor y la puerta de ruido atacan a la señal cuando ésta está bajo un umbral. ¿Por qué quisiera hacer esto? Porque, bueno, al comprimir o limitar, se produce un efecto sonoro al modificar sobre todo las transientes. Eso pasa mucho en las baterías y en el bajo. Y la limitación también se puede usar en algunos casos de masterización, se utiliza también. El expansor y la puerta de ruido se usan mucho para eliminar ruido de fondo. Si yo tengo un ruido base que yo conozco su amplitud y es constante, yo puedo poner un expansor que dice que cuando llegue bajo ese nivel la señal, yo la disminuya aún más rápido de lo que está disminuyéndose naturalmente, o hacer que una puerta de ruido, que es un caso extremo, en que bajo ese umbral se apaga la señal, no se escucha nada. Eso también se usa harto en las baterías, para poder limpiar de los ruidos de las otras piezas cuando yo estoy, por ejemplo, trabajando en un tom y no quiero que suenen los platos o la batería, el resto de la batería, puedo poner una puerta de ruido o un expansor. También se puede hacer con guitarras que estén haciendo acordes distorsionados para eliminar ruido de fondo. La compresión se usa mucho para colorear una señal, para cambiar un poco su carácter, pero también originalmente se usó como algo correctivo en la época en que el rango dinámico que teníamos disponible en los medios de registro y en los sistemas no era tan amplio. Pero actualmente se usa mayoritariamente como un efecto sonoro más que como algo preventivo físico. Veamos los parámetros relevantes a configurar al momento de trabajar con efectos de dinámica. El primero, obviamente, es el umbral, que dictamina a partir de cuándo empieza a operar el efecto. El ratio es qué tan agresivamente opera el efecto. Recuerden que si un ratio es mayor que 10, el compresor pasa a ser limitador y el expansor pasa a ser puerta de ruido, básicamente. El tiempo de ataque, que es aquel tiempo que transcurre entre que se atraviesa el umbral y el efecto está ejecutando totalmente su función. Análogamente, el tiempo de liberación o release time es lo mismo. Y la rodilla es la forma en que el efecto empieza a procesar hasta llegar al ratio establecido. ¿Sí? Por eso van a ver esta configuración soft knee o hard knee en los compresores. Porque puede partir antes de llegar al umbral. O en el caso del soft knee, que es un valor cercano a 1, si la curva es suave. Y eso hace que el efecto sea más sutil. Y si es un hard knee, que es un valor cercano a 0, es si la curva es más abrupta, es un efecto más evidente, más se escucha más la compresión. ¿Okay?
y hacer el alcance que también existen los compresores multibanda, en que todo esto se puede aplicar a un rango de frecuencias determinado. Entonces yo puedo comprimir de una forma los agudos, medios y graves, de formas distintas, perdón, y eso me puede servir en algunos casos en que necesito comprimir discriminando por tonos. Hay tipos de compresores que reaccionan distinto porque están hechos con tecnologías distintas, ¿sí? Obviamente los software de emulación de estos sistemas imitan el comportamiento de los originales, así que vamos a hablar de los originales. El primero es el óptico, que es más lento y se usa mucho para voces, bajos e instrumentos similares. El Varimu, esa U debería ser una mu, una letra, que es más lento y se usa para pegamento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo pongo en un grupo de pistas y se sienten como si estuvieran más unificadas en la mezcla. Están los FET, que son más rápidos, que se usan mucho en batería. Y están los VCA, que son amplificadores controlados por voltaje, que son mucho más versátiles y se suelen utilizar en grupos de pistas también. Y por supuesto existen los digitales, que muchos de estos son versiones de software de los anteriores, y los multibanda, que como decía anteriormente, separan la señal en rangos de frecuencia. Estos efectos que alteran los fenómenos dinámicos son muy utilizados en la actualidad y generalmente son los más difíciles de aprender a escuchar. Así que te recomiendo jugar bastante con compresores, tomar una caja de batería y probar distintos tipos de compresor, distintos valores de lo que dije anteriormente y tratar de escuchar lo que está puesto aquí en estos textos, porque eso te va a servir mucho al momento de mezclar y elegir con qué sistemas prefieres trabajar.